En los últimos días, el gobierno presentó ante el Parlamento Nacional su proyecto de presupuesto para el año 2018. Como siempre, el proyecto de presupuesto trae muchísima información y más allá de las mentirillas que normalmente lo caracterizan, siempre permite tener una idea de cuál es el escenario posible en materia económica y social del próximo año, es decir, del año 2018, y en general también permite saber hacia qué horizonte de sociedad, hacia qué tipo de modelo de sociedad y de economía va configurando la propuesta gubernamental. Cuando uno lo piensa en estos términos, lo primero que surge en el proyecto de presupuesto para el 2018 es que tiene tres características fundamentales. La primera, tarifazo. La segunda, ajuste. Y la tercera, endeudamiento. Estas son las tres claves del presupuesto presentado. Cuando hablo de tarifazo, digo que además del tarifazo ya vivido, del que en todo caso incluso se va a vivir en materia de luz y de gas a partir de octubre, luego de las elecciones, porque ya está anunciado, este presupuesto para el año que viene lo que hace es reducir los subsidios que el Estado daba a las distintas petroleras, se los reduce en una cifra importante en el caso energético, de aproximadamente una reducción del 38% en términos reales, y por lo tanto van a ser los hogares y las empresas los que van a tener que pagar esa reducción del subsidio para mantenerle la ganancia a las petroleras. Esto implica que el gobierno está confiando en seguir transfiriéndole a los hogares y a las empresas una mayor parte de los recursos que antes ponía como subsidio. Este es el primer tema, tarifazo en luz y en gas. Pero tarifazo también por vía de la reducción de los subsidios a las empresas de transporte. Esto también se reduce en aproximadamente un 22% en términos reales, con lo cual esto va a implicar una suba del boleto de colectivo en la región metropolitana, capital y Gran Buenos Aires. Consecuentemente, lo que estamos diciendo es que va a haber un ajuste sobre las condiciones de vida de la población porque los servicios más importantes, luz, gas, transporte, van a ser más caros. Ese es el primer dato fundamental que aparece en el presupuesto. El segundo dato tiene que ver con el volumen total de gasto del Estado. El Estado va a poner más plata o menos plata de la que viene poniendo en la sociedad para sus diferentes objetivos. Y lo que surge, cuando uno lo compara no con la pauta de inflación mentirosa que está presentando el gobierno en el presupuesto, dice que la inflación va a ser solo del 15,7%, en realidad la inflación va a estar en torno al 20% el año que viene. Comparándola con una pauta del 20%, lo que hay es una caída del gasto que el Estado pone en la sociedad en sus diferentes objetivos. Por lo tanto, hay ajuste del gasto como un elemento. Y fundamentalmente es importante ver que hay un ajuste del gasto social, porque no solo cae en relación a la evolución de los precios, sino que también resulta menor comparándolo con la cantidad de gente que lo necesita, porque lo que ha habido desde el 2015 para acá es un aumento en la cantidad de gente que está bajo la línea de indigencia, es decir, hay aproximadamente 400.000 personas más en situación de indigencia, es decir, que pasan hambre, y consecuentemente los que necesitan de la asistencia estatal, de las políticas sociales, son mayor cantidad de gente. Si uno, por lo tanto, toma el total de gasto que se va a gastar en el 2018 y lo compara con lo que se gastaba en política social en el 2015 y toma en cuenta cómo evolucionaron los precios y la cantidad de gente que tiene que percibir esta asistencia, lo que surge es que el gasto social también cae. Por lo tanto, al tarifazo, que implica un ajuste en las condiciones de vida de los hogares y en los costos de las empresas,
en realidad también se le acompaña con un ajuste del gasto como otra de las características del presupuesto presentado. El tercer elemento preocupante a destacar es el tema del endeudamiento. Y ahí hay dos cosas para decir. La primera es que en este proyecto de presupuesto el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, le pide al Parlamento una autorización para poder endeudarse en aproximadamente 46.500 millones de dólares más que los que ya tenemos de deuda. Si uno toma en cuenta esto y toma en cuenta la deuda nueva tomada por el gobierno en el año 2017 y lo que se tomó en el 2016, en total en los 3 años, el gobierno nacional estaría tomando 120.000 millones de dólares de nueva deuda pública, sin que la Argentina tenga ninguna capacidad de pago, ni sobre la deuda anterior que tenía, ni sobre esta que está tomando. Es decir, tarifazo, ajuste y endeudamiento a lo pavote, preanunciando el problema argentino de no tener cómo afrontar una deuda de esta naturaleza. Tanto es así que en realidad el otro elemento a destacar del tema de deuda es que cuando uno mira los distintos ítems del gasto público, uno de los ítems, el que más crece dentro del presupuesto, es el del pago de intereses por deuda. Es decir, dentro de un gasto que tiende a bajar, el que sube de manera significativa, sube un 28% respecto al año pasado, es el pago de intereses por deuda pública. Con lo cual, lo que es importante observar es que más allá del verso que el gobierno hace respecto al tema de que quiere reducir el déficit fiscal y que para eso reduce el gasto, lo que hay que decir acá es que esto es una estupidez, porque mientras se va endeudando para reducir el gasto, lo que hace es incorporar cada vez más cantidad de intereses a pagar por la deuda que tomó. Con lo cual se termina dando una situación en donde el gobierno se comporta con esta política como una suerte de perro que se muerde la cola. Por un lado me endeudo para ajustar, y luego como ajusté, pero como me endeudé, me subieron los intereses y por lo tanto tengo que tomar más deuda nueva para pagar esos intereses que no puedo pagar. Con lo cual, deuda nueva para pagar deuda vieja en una suerte de sistema de endeudamiento perpetuo que lleva a la Argentina a una nueva calecita que termina, como siempre, en una nueva crisis externa, en el momento donde no tengamos cómo seguir pidiendo guita afuera, que es lo que está haciendo el gobierno hasta ahora. Estas son las 3 claves del presupuesto nacional. Tarifazo, que ajusta condiciones de vida de la población; tarifazo, que incrementa los costos de las empresas; ajuste sobre el gasto, que deteriora, por lo tanto, las condiciones de vida de la población más vulnerable; y endeudamiento, que complica la posibilidad de achicar el déficit, de reducir el gasto, y que al mismo tiempo le plantea a la Argentina una perspectiva de sobreendeudamiento complicada. El último punto es ver en qué marco de política general se está metiendo esto y que termina de mostrar el grave problema en el que nos encontramos. Porque el gobierno dice que el problema central de la Argentina es la reducción de los costos laborales y que si se reducen los costos laborales, la Argentina va a tener mayor competitividad y le va a ir mejor, colocando su producción en el mundo y demás. Ahora, si en realidad los alimentos aumentan de precio, se hacen caros, y al mismo tiempo los servicios fundamentales como la luz, el gas, el transporte, también se encarecen, en realidad las necesidades de dinero por parte de los trabajadores para reproducirse en las cosas más elementales son más caras. O sea que por un lado dicen que quieren bajar los costos laborales, pero por otro lado hacen cada vez más cara la posibilidad de reproducirse del trabajador. Como por lo tanto el salario no acompaña el aumento de los servicios caros y de los alimentos, lo que termina pasando es que cae el salario real. Por un lado entonces le estamos aumentando los costos a las empresas y por otro lado al caer el salario real lo que pasa es que no hay demanda. Por ende el sector industrial de la Argentina
está en un torniquete que es el siguiente. Le suben los costos laborales porque en realidad la vida del trabajador se hace más cara. Pero al mismo tiempo, como el trabajador solamente tiene guita para cubrir lo elemental, que es su comida y sus servicios más elementales, no tiene guita para gastar en industria. Le suben los costos a las empresas y le quitan demanda. Y como si esto fuera poco, abren la economía al ingreso de importados. Lo que quiero decir con esto es que la decisión de la política oficial de transferirle renta a los exportadores agrarios, lo cual impacta en la suba de los alimentos, de transferirle renta a las petroleras, lo cual impacta en la suba de las tarifas, da como resultado un aumento del costo laboral de las empresas industriales. Como el salario no acompaña ese proceso, se cae la demanda para las empresas industriales. Y como abren la economía, hay competencia para el sector industrial. En concreto, se beneficia al sector agrario, se beneficia al sector energético y se cae el sector industrial. Estamos consolidando un modelo extractivista, desindustrializando la Argentina. Esa es la lógica del esquema vigente. A esto hay que agregar que se mantiene la lógica de tasas de interés en dólares que permiten hacer rentas financieras en dólares muy significativas. Y el resultado de esto es obviamente que la tendencia a invertir en producción va a ser menor. Si se puede hacer guita en términos financieros, en dólares, de manera rápida, en el corto plazo y de manera significativa, la tendencia a invertir no existe. La perspectiva de la Argentina con este presupuesto es que en principio es un presupuesto de ajuste, por lo tanto es un presupuesto que no va a dinamizar la actividad económica, más bien tiende a estancarla. La actividad económica solo va a mejorar si hay inversión privada. ¿Habrá inversión privada en la Argentina? Los sectores que tienen para invertir, invertirán. A eso apuesta el gobierno, incluso para sostener la obra pública, que ya no se va a sostener con los fondos del Estado, sino que quieren hacerlo con fondos privados. Ahora, este sector privado, estas empresas van a invertir cuando tienen la posibilidad de invertir financieramente y hacer rentas en divisas importantes. Habrá que verlo. La única posibilidad de que el crecimiento de la economía se mantenga en los niveles que tuvo este año, que por supuesto son pobres, la única manera es que la inversión privada funcione. Así que tarifazo, ajuste y endeudamiento en el marco de un modelo de política que transfiere renta a los exportadores agrarios, a las petroleras privadas y al capital financiero y que desarticula lo poco que queda del sector industrial.